Es 25 de junio de 1988. 63.000 personas llenan el Olímpico de Múnich para ver la final de la Euro entre Holanda y la Unión Soviética. Los soviéticos le habían ganado a los holandeses en el debut, pero ese día, el 25 de junio, va a ocurrir un hecho histórico. El centro llega desde la izquierda. Dicen que fue en ese momento que los poderes mágicos aparecieron. Holanda ganaba 1-0 y de contra quería liquidar el partido. El centro de Muren llegó desde la izquierda y en pleno vuelo se habría decidido el milagro. Dios aparecía. Atacaban 4 hombres holandeses y defendían 4 soviéticos. 4 hombres de Holanda contra 4 defensores. Muren hacia Van Basten. Van Basten, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Van Basten! ¡Qué volea! ¡Qué golazo de Van Basten a los 9 minutos del segundo tiempo! Parecía que iba a devolver de nuevo al centro, porque se había quedado casi sin ángulo. Vamos a ver la repetición, porque debe ser todo un espectáculo ver ese gol repetido de Marco Van Basten, el máximo goleador del campeonato. El centro llegó desde la izquierda, pasado al segundo palo. Desde ahí, Marco Van Basten logró calzarla de primera, con la cara externa de su botín derecho y desafiando todas las leyes de la física. La pelota se metió en el palo derecho del arquero, en el ángulo, para marcar el 2-0, con que Holanda ganaría el único título de su historia. Gol que además fue de los más importantes de la historia de la Euro, de los más recordados. Fue allí, en el Olímpico de Múnich. Dice Van Basten: ni yo mismo me lo creía. Los demás jugadores me preguntaban: ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo has hecho? Pero yo no tenía idea. Fue una especie de regalo de Dios. Marco tenía 24 años. Todo estaba empezando en su carrera. Soñaba con jugar hasta los 38. Hablamos de uno de los mejores 9 de la historia, que destacaba por su técnica, elegancia, efectividad de movimientos y fortaleza, que era capaz de convertir con ambas piernas, con la cabeza, de chilena, de volea, de todas las formas posibles, que ganó todo con el Milan, que logró 3 balones de oro, que fue campeón de Europa con su Holanda y que, sin embargo, su autobiografía se titula, no irónicamente, Frágil. 2 imágenes que contrastan en una misma persona, o mejor dicho, la imagen del jugador contrasta con la de la persona que lo encarna. La carrera de Van Basten comenzó sustituyendo a su padre futbolístico en 1982. Cambió en el Ajax, entra Van Basten, sale Johan Cruyff. De niño jugaba a ser Cruyff. De grande comenzaba su carrera sustituyendo a su ídolo, que ese año dejaría el Ajax para retirarse al año siguiente. Con Cruyff como entrenador, Van Basten ganaría 2 ligas holandesas y una Recopa de Europa. Fue sin dudas su entrenador preferido. Con el resto tuvo algún problema. Problemas de fútbol, porque los verdaderos problemas los tendría en la vida. Obligado a andar con muletas para siempre hasta que ya no pudo aguantar que sus hijos lo vieran así y decidió bloquearse el tobillo. A finales de los 80, Marco pasó al Milan, uno de los mejores equipos de la historia, el Milan de Arrigo Sacchi, con Tassotti, Baresi, Costa Curta, Maldini, Ancelotti, más los holandeses, Rijkaard, Gullit y él. El primer partido que jugó con el rossonero sería premonitorio. Jugó bien, pero se lesionó el tobillo. Por esa lesión se perdería casi toda la temporada. Operación más o menos y que vuelva lo antes posible. No quedó bien. Los títulos con el Milan no tardarían en llegar, Scudettos y 2 Champions con intercontinentales incluidas. Van Basten figura, anotaba en todos los partidos. Así conquistó 3 balones de oro, más otras distinciones individuales que lo proponían con apenas 25 años como uno de los mejores centrodelanteros de todos los tiempos. Su sueño era llegar a los 38. Así podría jugar el Mundial del 90 con 26, el del 94 con 30 y el del 98 con 34. Pero jugó solo el del 90, en Italia, donde cosecharía su primera y única frustración deportiva. Aquella Holanda, que compartió grupo con Inglaterra, Irlanda y Egipto, clasificó como mejor tercera y quedó afuera con Alemania en un partido donde se enfrentaron, para mí, los mejores 9 y 10 de Europa del momento. Matthäus y Gullit, Klinsmann y Van Basten. Pero
Era fútbol. La fortaleza de Marco no se derrumbaba por eso. Las que dolían eran las frustraciones de la vida, las que le llegaron después de retirarse, sintiéndose, según sus propias palabras, un discapacitado, por no poder mover su tobillo, por no poder pisar ni siquiera. La depresión se acercó y la duda de lo que pudo haber sido lo atravesaba. La Euro del 88 la había ganado con Rinus Michels como entrenador. Luego de perder el primer partido contra la URSS, Michels sacó a Bosman del equipo y escribió en el pizarrón: Marco van Basten. Cuenta que eso le dio un empujón anímico impresionante para terminar siendo el goleador del torneo. Pero luego Michels, cuando salió campeón, dejó el cargo, asumió otro rol gerencial en la selección, se fue ganador y la Federación Holandesa le pidió a los jugadores que elijan un sustituto para Michels. La gran mayoría optó por Cruyff, pero sin ninguna explicación, el entrenador que llegó para dirigir a Holanda en el Mundial del 90 fue Ben Hacker. Cuenta Van Basten en su biografía que Michels, celoso de Cruyff y temeroso de que éste gane el Mundial del 90 y le quite el mérito de la Euro 88, ni siquiera se lo comunicó al entrenador elegido por los jugadores y habló directamente con Ben Hacker. Pero no sería el único choque con un entrenador que tendría Van Basten. Cuenta que de lo único que se arrepiente fue de haber enfrentado a Sacchi, un entrenador que según él no trabajaba más que en la defensa. En la delantera solo acumulaba talento, que se la agarraba con los más jóvenes y que su único mérito era llevarse bien con la prensa. En un entrenamiento le dijo al DT que todo lo que había ganado el equipo no había sido por él, sino a pesar de él. Dice Van Basten que luego de decirle eso a Sacchi, se quebró algo en el interior del entrenador, que su rostro lo reflejaba y la tristeza era visible. Y él inmediatamente prefirió no haberlo dicho, pero ya era tarde. Berlusconi tuvo que elegir entre su goleador y el DT. Al año siguiente, Fabio Capello asumió como entrenador del Milan. Tal vez por eso, o vaya a saber uno por qué, otra vez fue en el Olímpico de Múnich, el escenario elegido, aquel en el que Dios lo había ayudado a convertirle el gol a la Unión Soviética. Pero ahora era 1993 y el Milan jugaba la final de la Champions con el Marsella. Van Basten jugó infiltrado porque el dolor del tobillo era insoportable. El Milan perdió aquella final. Marsella fue campeón. Van Basten se llevó varias patadas, entre ellas una barrida de atrás de Desailly, que jugaría luego en el Milan, que lo iba a sacar de la cancha. Van Basten fue sustituido en el minuto 86 sin saber que ese sería el fin de la era del Gran Milan y sería el último partido de la carrera de Marco Van Basten. Luego vendría lo peor, tener que ir gateando hasta el baño cuando en la noche las ganas de orinar se le volvían insoportables. Solo imaginarse a Marco Van Basten arrastrándose durante 2 minutos para llegar al baño es impactante. Dice el jugador: primero me había convertido en un futbolista profesional que ya no podía jugar y ahora en un hombre normal y corriente que ya no podía caminar. Cojeo, soy un discapacitado, estoy enfadado con Dios, furioso. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta mierda? ¿Es como una lección de humildad, acaso? Fue con 28 años, otra vez en el Olímpico de Múnich. Marco Van Basten debió abandonar el fútbol para siempre. De nada sirvieron las 3 operaciones de tobillo siguientes, los esfuerzos por volver, la voluntad y el apoyo del público y de su familia. Su deseo de jugar hasta los 38 se frustró 10 años antes. ¿Y qué hubiera pasado si? De nada vale hacerse esa pregunta. Asimilar la verdad le costaba. Aceptar que su último partido había sido ese, en el Olímpico de Múnich. Pero lo que más le costaba aceptar era que Dios lo había abandonado.